Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya preparando todo. A ver si ya lo tenemos aquí todo listo, que estamos aquí rollo express, porque esto es un no parar. Ya tenemos aquí la segunda final, que ya estamos preparando, mientras aquí mi compañero Diego a la realización intenta pues colocarlo todo y dejarlo listo. Ya estamos casi listos. Bueno, pues ya estamos aquí, ahora sí. Tenemos listos ya los marcadores, que tenemos que actualizarlos. Nuestros compañeros aquí del club que nos están ayudando. Bueno, tenemos aquí a Alex, además. Tenemos aquí a Alex que acaba de arbitrar esta otra final. Alex, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Alex, vaya partido nos acaban de dar los dos jugadores anteriores, ¿verdad? Partidazo de 3 horas. Algo más, incluso de 3 horas. Por ahí andas, ¿eh? ¿Cómo ves esta final que viene ahora? Supongo que desde fuera también un poco más relajado, aunque tienes que irte a comer, lo sabemos, pero ¿cómo ves esta final que tenemos ahora entre Ander y Dani? Bueno, pues lo veo una final que con dos jugadores que están en forma, que pueden ofrecer un nivel muy alto de tenis, y veremos hoy quién consigue mantener ese nivel hasta el final y llevarse el título. Bueno, hablando de esta última final, Alex, vaya cambios que pega el tenis, ¿verdad? Tuvimos 5-0, después 4 bolas, 8 bolas de partido que tuvo que sobreponerse Eva. Bueno, espectacular, ¿eh? Pues sí, este partido nos vale de ejemplo y para muchas cosas, de cómo luchando hasta el final se puede sacar cualquier situación difícil. Y en este caso, pues una de las chicas pues ha tenido muchas oportunidades para ganar el partido, y Eva pues ha sabido sufrir cuando le tocaba y conseguir la victoria al final. Alex, así un poco a modo de presentación para los que acaban de llegar, ¿qué nos puedes contar así un poco por encima de tanto de Ander como de Dani? Así un poco también lo que llevas visto del torneo. Y la verdad que no les he podido ver mucho durante esta semana. Les conozco ya pues de verlos jugar en otros torneos o aquí mismo, pero no sé exactamente en el punto de forma que llegan. Los dos son jugadores Ander que puede jugar con un ritmo muy alto de bola, y veremos si aciertan ellos a jugar a su nivel y a encontrar el punto débil del contrario. bueno, al igual que las dos chicas, los dos vienen también de jugar el absoluto, por lo tanto rodados están y ya los veíamos antes ahí con muchísimas ganas de empezar su partido. Que veremos cómo empieza, porque bueno, ya tenemos este primer juego que se resuelve a favor de Dani García. En este caso, pues con un error de Ander buscando una derecha invertida, buscando llevar él la iniciativa, y veremos si consigue conectar, si consigue utilizar esa derecha en diferentes zonas de la pista a lo largo del partido. Pues mira, tan apretados vamos que aún se da que está solapándose la entrega, y mira, vamos a intentar cazarla aquí a la finalista Ainara y a la ganadora del anterior partido, a Eva, en esta nueva modalidad de entrega de premios, donde nos comentaba antes Pepe que pues ellas mismas se recogen su trofeo. Y una vez más darle la enhorabuena a Eva, porque un gran partido.
Pero bueno, aquí estamos, en el que nos toca ahora el partido anterior. Como sabéis, podéis verlo íntegro ya en el canal de YouTube, ya quedó subido, y en Facebook. Partidazo, la verdad, 100% recomendable para los amantes del tenis, porque situaciones de partido, Alex, como las que se vieron en el anterior partido, bueno, pues no son muy habituales, ¿no? Bolas de partido para arriba, para abajo, remontadas. Sí, y aparte creo que fueron hasta 8 y en algunas ocasiones hasta 3 consecutivas. Bueno, pues aquí las vemos. A las dos finalistas, Ainara y Eva. Eva, recordamos que va a tener que jugar otro partido de tarde, o sea que va a tener que hacer un esfuerzo grande, porque con este partido que tuvo, pues ahora un partido más por la tarde no es fácil. También un partido duro contra otra chica que pues siempre muy correosa y muy difícil de ganar, como es Usía. Bueno, pues correosos también como estos dos jugadores, ¿no? Que por lo que fui viendo también tuvieron unas rondas, no digo fáciles, pero ganando partidos en 2 sets en la mayoría de las ocasiones. Los dos jugadores también con un juego pues sólido. Dani se le ve pues cómodo también pasando bolas y bueno, pues a ver cómo se resuelve esto, porque en el anterior sí que veíamos, Alex, a una Eva mucho más agresiva, pero en el tenis defensivo de Ainara le estaba haciendo daño, y luego invertían los papeles con muchísima facilidad, ¿verdad? Sí, fue lo que marcó la diferencia, quizá fue mentalmente. Las dos tuvieron muchas dudas para poder ganar, las dos dudaron, nadie parecía que quisiera ganar. Y la fortaleza mentalmente se mostró más sólida y consistente Eva, que aguantó ahí su nivel hasta el final y le dio sus frutos. Muy bien. Bueno, pues 1-0 este primer set. Dani García, 30 iguales ahora con el saque Ander Tarrio. Buen saque, ese primer saque ahí a la T. Parece que va a buscar empezar las jugadas por el lado del revés de Dani, para luego poder utilizar ya su derecha rápidamente Ander. Importante en estas edades, Alex, el tema también de coger altura, ¿no? A los jugadores que en cadete también pegan el estirón y empiezan a sacar también más provecho del saque, ¿no? Sí, está claro que el tenis pues está evolucionando, ha evolucionado mucho y la talla física pues en muchos aspectos pues puede marcar las diferencias, está claro. Bueno, pues Gius ya parece que tenemos todo en marcha. Estamos acelerando ya las cosas para poder dar los partidos a... Un buen primer saque otra vez, a ver si consiguen sacarse un poquito los nervios de esos primeros juegos de cualquier final y consiguen los dos jugar relajados para poder ver un buen partido. Otro buen primero este de Ander. Sí. Parece que pues está también optando por un saque más plano en esos primeros fuertes, al contrario de lo que veíamos también en el femenino, que optaban por pues más primeros segundos, liftar un poquito más, ¿no? Sí, aquí es más agresivo ya los chicos, ya el saque la verdad que es un arma mayores que tienen a estas edades con respecto a muchas chicas. Un pelín de duda, es muy bueno el saque, la primera derecha para hacerse con el sitio en la pista, pero luego dudó un poquitín Dani en meterse hasta la red para poder cerrar la jugada. Pero bueno, se les ve valientes a los dos.
Out. 15 iguales. Ahí Mercedes se la quitó de encima Ander y parece que esa bola se fue. Bueno, otra vez ahí bien moviendo la pelota Dani con la derecha, con diferentes direcciones y mandando en la jugada con su derecha. Vemos a Dani con un recorrido más corto en el saque, no espera que suba arriba. Y esto pues que también le viene bien también para estos primeros segundos, ¿no, Alex? Sí, está claro que la talla de Dani tampoco. Pues tanto para el saque como para el resto del juego tiene que estar muy atento y no dejar que la pelota se le suba demasiado. Va a tener que buscar en algún momento meterse, como ahora por ejemplo, para ser el que coja esa pelota pronto. Qué bien defendió ahora Ander de revés, bajando incluso ahí con las piernas y el cuerpo. Muy buenos reveses estos en este punto, y aunque había trabajado bien el punto Dani, pues en esta bola final se le quedó en la red. Sí, quizás se precipitó un poquitín, pero bueno. Parece que no va a especular y si puede darle intención de dominar con la derecha, pues ese es el plan. Pues primera doble falta de Dani. Está teniendo también prisa por poner la bola en juego, ¿no? Se les ve, Sí. se ve aceleradillo ahora mismo en este inicio de partido, ¿eh? Sí, efectivamente, está un pelín acelerado. Es bueno abajo, pero en la bola de subida. Muy bien, ahí jugando al contraataque, en este caso Ander ahí defendiéndose del ataque de Dani, pero cuando tuvo la oportunidad de atacar, pues no consiguió acertar. Se le echó encima ahí en una bola que no se quedó ni entre la derecha ni al revés y acabó comiéndoselo un poquito Dani. El cuerpo además para atrás también. Están los dos intentando hacer un juego muy directo. De momento hay poca variación de la altura de la pelota, por ejemplo, o de la velocidad. Pues buen punto, que no supo finalizar Ander, Pues oportunidades como esas no creo que tenga muchas para ganar los puntos. Trabajó bien ahí adivinando la trayectoria Dani del remate, ¿no? Esa es, como digo yo, no es poner la raqueta y ver si entra, ¿no? Intuición. Pues esta se le fue y ahora, bueno, pues Dani que también se viene un poco arriba con esa bola y tiene ventaja con su saque. Ahora quizá buscándose un poquito más los reveses, a ver si ceden por ahí.
Y qué día bueno tenemos, para poder disfrutar, bueno, un poco aquí en solitario, Estamos pero aquí con poder disfrutar esta de estos partidos. solete que me vino acompañando toda la semana y menos mal, ¿no? Porque tremendo, 4 categorías en una misma semana. Ujú. Pues mira, se lleva Dani. Se lo lleva Dani. Bueno, Alex, pues mira, creo que te tenemos que dar el relevo. Después a ver si te tenemos por aquí otra vez. Mucha Bueno. suerte en el siguiente partido y Vale. gracias por acompañarnos. Alex. Venga, pues luego nos vemos. Hasta luego. Venga. Pasa. Bueno, pues seguimos aquí mientras nos dan aquí relevos de compañeros que vienen a hablar con nosotros. Nos encanta porque realmente es muy gratificante. Ya no solo estar comentando los partidos, sino pues tener diferentes puntos de vista. Y ahora le vamos a dar la bienvenida aquí a otro compañero. Mientras vamos 2-1, este set que empieza 2-1 a favor de Dani García, los dos jugadores pues de momento están jugando los dos bastante acelerado, mientras ya tenemos aquí a Manuel Acuña, a Manu Acuña. Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Manu Acuña, entrenador y además de Ander también. Y bueno, representación ahí máxima de vuestra gente. ¿Cómo vais viendo un poco en general el torneo y a vuestros jugadores en particular? Bueno, creo que bastante bien. Creo que Ander y todos los que han jugado han jugado de una excelente manera. Tenemos un semifinalista en Jamín, Lucía Couso, tenemos un finalista absoluto como Rafa. Ahora Ander aquí jugando la final, segundo año consecutivo final del gallego y súper contentos porque no solo por la final sino como la manera que lo están haciendo, que es un orgullo y es como el fruto de un trabajo bueno que viene desde hace ya años. Manu, vaya partido nos regalaron ahí las dos finalistas cadetes, que al final es verdad que se alarga la jornada, pero vaya partido, ¿no? Con alternativas de todos los colores y tremendo. Sí, súper emocionante y de todo. Creo que cualquiera puede hablar 2 días de este partido, de todo lo que ha pasado, todo. Estuvo muy bien. La verdad que bueno, felicitar a Eva y a Inara también porque bueno, lo han dejado todo en la pista y el comportamiento ha sido ejemplar. Son 2 amigas, son 2 compañeras de entrenamiento y bueno, súper emocionante el partido. Pues aquí vemos que Ander precisamente pues se pone por delante, está sacando mucho provecho, Manu, no sé cómo lo ves tú, también de esta altura, ¿no? Que cogió en este último año con el saque, veíamos varios saques planos en el primer juego y bueno, que está aprovechando su saque, ¿verdad? Sí, se viene trabajando, bueno, eso, durante mucho tiempo el saque, aprovechar un poquito su altura, este último año ha crecido un montón. Y bueno, eso, sacar provecho un poquito de eso, de esa altura que tiene y ese margen que tiene. Y todavía tiene ese margen todavía de mejora. Sí. Ahí se precipitó un poco en la subida Dani, que bueno, pues le pilló los pies, ¿verdad? Esta última bola de Ander que se la tiró justamente a los pies para aprovechar este 2-2 y igualar el partido. De momento, pues un poco cumpliendo cada uno con su saque. Quizás a Dani le costó un poquito más el suyo, pero de momento Ander va bien con el suyo, ¿no? Sí, yo creo que estos primeros 4 juegos un poquito jugando con bastante margen, buscando hacer pocos errores, ver más o menos qué trae cada uno de ellos en este partido, vigilando cada detalle. Creo que se están probando un poquito y que esto a medida que va pasando el partido se va a ir poniendo, se irán subiendo el nivel, irán
ofreciendo más alternativas y bueno, seguro será un partido igualado. Se conocen desde muy pequeños y Dani, bueno, también ha sido parte de nuestro equipo durante mucho tiempo cuando era Levin y bueno, lo conocemos también muy bien y sabemos que van a ir subiendo el nivel seguramente a medida que va pasando el partido. Como Dani ahí le presionaba mucho el revés, hasta 4 bolas seguidas le tiró al revés de Ander y bueno, estaba cómodo levantándolas, pero en la primera que le tiró cruzada a la derecha, pues ya no la pudo devolver, ¿no, Manu? Sí, está jugando, el partido está siendo bastante, verdad que revés a revés, creo que también va a cambiar, creo que también Dani, cuando encuentra la derecha, creo que hace mucho más daño y estoy seguro que bueno, esto, como te dije, a medida que va pasando el partido, creo que van a ir cambiando las estrategias, van a ir ofreciendo más y Ahí dudó Dani, que yo creo que estaba pensando en subir y al final pues precisamente bueno, en ese pasito para atrás pues no fue capaz de recuperar la pista y ser capaz de empezar otra vez, ¿no? Sí. Creo que además no sé si fue también un poquito el viento o algo, pero sí, se equivocó, se quedó un poco pensando qué hacer y se quedó sin ideas y bueno. Esa bola se le va ancha, en este caso cruzo de más y 30 iguales, sí que así decíamos que Ander en su saque estaba yendo un poquito más rápido, por así decirlo, pero Dani sí que es verdad que se le ve que está teniendo que trabajar un poquito más en su saque, tener más calma y trabajar más los puntos en general. Igual un poquito menos determinante en el saque ahora mismo Dani. Se precipitó ahí un poquito Ander, igual tener un poquito más de paciencia en ese resto. Vamos antes de este peculiar recorrido corto que tiene Dani en el saque, ¿no? Que es engancha la bola como subiendo, ¿no? Y esto al final pues está bien porque le permite a lo mejor ser más seguro en el saque, pero muchas veces a la hora de imprimirle este peso, esta fuerza, pues es más limitado, ¿no? Sí, es algo que bueno, opino igual que tú y sí, que Oh, creo que eso, utilizar un poquito más las piernas quizás ayuda a que tu saque a la hora de ejecutarlo vaya con más fuerza, más potencia, que al final es súper necesaria a partir de esta categoría y bueno, pero bueno, seguro que lo hará y a mí, insisto, creo que este partido aún está empezando y a medida que van calentando los motores, pues irán haciendo mejor las cosas, seguramente. pues bloqueó muy bien ahí Ander, frenando precisamente ese golpe agresivo que estaba teniendo Dani, restándole velocidad y obligándole a subir hacia adelante. Arrancó un poquito tarde Dani y al no poder pararse, pues
pues la mandó a la red. Oh. Muy buena derecha ahora cruzada. Está insistiéndole, como atacándole mucho al revés cuando Ander piensa que se la va a tirar a la derecha, pues a veces incluso con esos latigazos le hace daño Dani a Ander. La subida no era mala, pero de todos modos defendió bien Ander también, presionando ahí con ese golpeo fuerte, ¿no? Sin dejarle a Dani la posibilidad también de tener una subida cómoda y finalizar el punto en la red. Ahí sí, ahí no perdonó Dani. Sí que es verdad ahí que decías, Manu, que cuando se echa encima a Dani de la derecha y con el cuerpo le mete mucha caña a la bola y aprovecha para ganar ese pasito para adelante, ¿no? Que ahora pues vimos que se resolvió en la red, claro. Sí, sin duda. El partido y bueno, y el resultado que tenga este partido pues será determinante lo suelto que venga por la derecha y la confianza que tenga hoy por la derecha, que sí, que cuando la coge en su sitio es una gran derecha, es su golpe, sí, sí. Pues Dios, 2-2, primer set. Ahí lo vemos. Muy buena esa bola. Sí que se le ve, tú que los conoces también a Dani, pues pasional, ¿no? Que al final se viene arriba también con sus propios golpes y importante, ¿no? Determinar también el tipo de jugador, si puedes sacar provecho de eso, pues una herramienta más, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Hay jugadores, bueno, como Dani, que son jugadores con más carácter, con más, sí, se puede decir, más en cuanto a emociones, o sea, que caracterizan más sus emociones, y sí creo que para él es súper importante sentirse así, con esa energía, el vamos de turno, es necesario para él. Él no es un jugador que estando, por así decirlo, tranquilo y que se le vea calmado. Es justamente cuando baja un poquito su nivel y su velocidad de pelota. Y el caso contrario de Ander es un jugador que sí es más estable, su manera de jugar, de estar en pista. Sí, ahí sí se le puede ver a él cuando está calmado que su nivel es un nivel bastante bueno y durante mucho tiempo del partido. Entonces sí que son jugadores en ese estilo, son súper distintos. Bueno, hablando un poco así de lo que buscan, ¿no? Los entrenadores cuando tienen a chavales en diferentes edades, alevín, infantil, cadete, ¿qué diferencias hay o qué se busca en esta categoría de cadete ya de un jugador que tiene opciones, ¿no? O que de ser bueno, o que ya se le vio en anteriores categorías que podía destacar? Bueno, creo que lo primero y lo más importante, creo que todavía son jugadores de una etapa de aprendizaje. Creo que hasta cadete, hasta junior, todavía se puede aprender mucho. Creo que el nivel en cuanto al juego tienen margen de mejora en cualquier golpe.
creo que lo más importante es eso, creo que lo más importante es que sigan aumentando el nivel de juego, la velocidad de pelota, que sigan con esa ilusión por seguir jugando y entrenando, que es un deporte súper complicado, súper duro, que necesitas muchas horas para poder llegar a un buen nivel y eso. Yo creo que lo importante para seguir con esa ilusión es mejorar cada día y mejorar todos los aspectos del juego y en cada golpe. Bueno, mientras vemos aquí comentarios también, ánimos desde Foz, para Dani, que es de Foz, y un viejo conocido aquí nuestro, Luis Montul, que nos dice a ti y a mí un saludo para nosotros dos, mano, y Pablo nos dice. No, un abrazo, Luigi, un crack, haciéndolo muy bien allá en Kentucky, en su universidad, creo que esto es su tercer año, si no me equivoco, y muy bien, este año le ha ido genial, es alumno nuestro, bueno, desde que imagínate, desde que tiene 10 años y un crack total y un abrazo grande. A ver si te vemos pronto por aquí, por Galicia. Pues seguimos con esta final cadete masculina. Estos dos jugadores que además jugaron la categoría absoluta y que vienen de hacer también buen papel allí, creo que si no me equivoco octavos y cuartos. Octavos en el caso de Ander y Dani cuartos y bueno, esfuerzo, ¿no? Igual que hablábamos de las chicas, de jugar dos categorías y cambiar también los estilos de juego en función de contra quién juegas, mano. Sí, por supuesto, ¿no? Cambia totalmente la categoría cadete, es una cosa y estás jugando de tú a tú con un rival que no, la mayoría de los casos no te saca una diferencia en cuanto a golpes o físico, ¿vale? Cosa distinta en la absoluta, que ya es otro mundo, ¿no? En absoluto, pues, ya hay de todo, jugadores más fuertes que tú, jugadores que tienen más saque, jugadores que a lo mejor no tienen esa consistencia, pero tienen más volea o más dejada o mejor aproximación a la red, que te saben jugar los puntos importantes de una manera muy distinta a como lo haces siendo cadete, ¿no? Muy distinto, pero bueno, para ellos es una experiencia brutal, jugar absolutos y medirse con los mejores tenistas de la categoría y es algo que, bueno, que está bien que aprovechen. Bueno, pues este juego que se pone 15-40, primera vez que está cediendo en su saque Ander. Vaya bola que acaba de clavar ahí en toda la línea y bueno, primera vez que Ander cede en el saque, Manu. Sí. Se complicó ahí un poquito al principio, los dos primeros puntos, pero bueno, lo dicho, todavía un partido que estaba muy vivo. Vamos a ver ahora un juego muy importante para Dani, al saque 4-2 es una oportunidad para irse arriba en el marcador y estar por arriba en el primer set. Bueno, pues vamos a aprovechar este juego antes del cambio. Después ya te vamos a liberar, Manu, que ya te vemos aquí sufriendo como entrenador ahí, porque la verdad es que es difícil, ¿verdad? Estar un poco, pues a veces no como entrenador, a veces como amigo incluso de los jugadores y te veo, ¿no? Porque me identifico a veces con este gesto que parece que la quieres pasar tú muchas veces, ¿verdad? Totalmente. Estoy aquí, la verdad que para ambos lados son dos niños que desde muy pequeños bueno, están entrenando con nosotros y hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder entrenarlos en algún momento y sí que es súper gratificante y emocionante verlos ahora en una final de un campeonato gallego cadete.
se pone 15-40. Este es un momento importante para Dani, que en caso de hacer un puntito más podría ponerse con 5-2. Es una ventaja importante porque quedaría a golpe de un saque para poder ganar el primer set. Pero vamos a ver qué pasa en este punto. Pues se le va. 5-2. Manu, tú ahora mismo, si tuvieras que decir o dar un consejo a tu jugador, ¿no? Ya que no nos escucha, como se suele decir, ¿cómo crees que tendría ahora que afrontar el partido, Ander? No, bueno, creo que sinceramente, aunque vaya 5-2 en el marcador, estamos hablando de un break, y creo que bueno, que tiene que continuar, con calma, no puede desesperarse, siempre va a tener alguna opción, ¿no? de poder igualar un poquito el marcador, y creo que bueno, es un resultado que se ha definido por pequeñas ocasiones, ¿no? Y que las ha sabido aprovechar muy bien Dani, y que bueno, que aún así creo que el partido va a ser un partido largo a pesar del 5-2. Bueno, pues nada más, Manu, esperamos que nos acompañes en alguna otra final. Ya sabes que nos encanta que nos habléis, y enhorabuena por el trabajo que hacéis con los jugadores, que de buena tinta sé que los trabajáis muy bien, y que vamos, que aquí los tienes, ¿no? O sea, de una manera o de otra, cuando la gente hace resultados es por algo. Sí, muchas gracias, Pablo. Es increíble bueno, lo que ha hecho la federación ahora con el tema del streaming en la final. Es increíble ver tus partidos, y con tan buena imagen, con todo el despliegue, ¿no? que significa este streaming, y la verdad que es un éxito. Creo que ha sido un éxito rotundo que la federación haya apostado por la transmisión de los partidos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Manu, y nos vemos. Seguimos con este partido. Pues 5-2. 5-2. Ahí vemos que en este saque Ander flojeó un poquito y le dio esta posibilidad a Dani de ponerse 5-2. Y algo va a tener que cambiar Ander, porque esto no está funcionando en cuanto a su saque. Se ve ahora mismo sólido a Dani. Recordamos también que aprovecharemos el cambio de set para, bueno, comentar, trasladar vuestros comentarios y vuestros ánimos a los jugadores. Si queréis dejarnos algún comentario, tanto en Facebook como en YouTube, pues intentaremos leerlos en el intercambio del set. Mientras seguimos en este 5-2. Ahora sí que en el saque está Ander más fuerte. $40-0. Nos acompañaba en los comentarios antes Alex Soto, el árbitro del anterior partido, y Manu Acuña, entrenador en este caso de Ander Tarrío, ex entrenador de Dani, y además entrenador de Rafa Izquierdo, que jugará por la tarde la final absoluta contra Pedro de Cenarro. Que ya los vemos llegar. De hecho, bueno, recordemos que estas finales que están pues siendo un poquito atrasadas a raíz del partidazo que acabamos de ver entre Ainara y Eva justo antes, un partido de casi 3 horas con
con todo tipo de situaciones de las que se dan en el tenis que nos hizo disfrutar de uno de los mejores partidos que se podían disputar en esta categoría cadete femenina. Pues 15-0, este partido recordamos en la categoría cadete que está siendo ofrecido por Facebook y YouTube, también con el apoyo y el patrocinio de VT Sports, que hace posible que podamos ver esta categoría cadete. En esta final entre Ander Tarrio y Dani García, que va ganando Dani García 5-3 y ahora 15 iguales. Vaya 3 latigazos que soltó Dani, pero al cuarto se le fue fuera. Entonces era agresivo ahí con este golpe característico que tiene, echándose encima de la bola con el cuerpo, y no fue capaz al final de finalizar el punto. Aguantó muy bien defendiendo a Ander. Que va a tener que romper un juego por lo menos para poder igualar el partido en el saque de Dani García. Así que cruzó muy bien, una bola corta pero con mucha potencia. Este revés se le va a Ander, ya se va a poner ahora 40-15 Dani García para llevarse la primera manga del primer set. Tiene una bola de set. Se le va en la primera opción, tuvo que tener ahí un poquito más de paciencia para poder llevarse este punto, pero sigue teniendo una ventaja de 40-30, puede ponerse 6-3, a ver si en esta bola de set lo consigue Dani o si es Ander el que le levanta esta posibilidad. Celebra Dani este primer set, se pone 6-3, está jugando muy agresivo Dani, muy imprimiéndole un ritmo altísimo. Ander está intentando defenderse como puede, pero ahora mismo pues es Dani el que tiene esta ventaja, y vamos a ver qué nos contáis, a ver si nos contáis cosillas, trasladar los ánimos a los jugadores en este streaming. Recordamos que está apoyado pues por VT Sports, empresa de becas deportivas. En el streaming anterior teníamos a Hugo con nosotros, a Hugo Taracido. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Trasladamos todos los saludos que estén dando por Facebook y por YouTube a los dos jugadores. Parece también que Dani tiene su comunidad ahí haciendo bromas incluso en la retransmisión y
Y bueno, lo importante es que esto se vea, porque estas nuevas opciones del streaming, en este caso pues os ofrecemos desde la productora Volvemos a Primera, apoyados por emitimos.com, y que también hay que agradecerle a la federación pues las ganas que tenían de hacer este streaming y de dar todas las facilidades para que podamos emitir estas finales del cadete y también del absoluto que veremos por la tarde. Empezamos el segundo set y saca Ander Tarrio. Bueno, pues mientras estamos aquí ya esperando, tenemos la gran posibilidad de tener con nosotros a Pedro. No sé si nos escuchas bien, Pedro. Sí, perfectamente. Vale, pues vamos a microfonar aquí a Pedro, y Pedro Cenarro, que va a jugar por la tarde y que nos va aquí a ayudar a comentar un poquito el partido que estamos viendo entre Ander y Dani. Acabas de llegar, Pedro, no sé si tuviste opción de ver mucho del partido. Justo ahora acabo de ver un juego, el último juego, el primer set. Bueno, no sé si conoces, Pedro, a estos dos jugadores. Alguno por ahí habrás visto, ¿no? A Dani no lo conocía, lo vi por primera vez jugar en este torneo, pero a Ander sí. Es de Santiago, como yo, y aún tenemos entrenado alguna vez juntos, así que a Ander sí que lo conocía. Bueno, Pedro, pues 15 iguales, 6-3. Estábamos viendo un Dani pues mucho más agresivo, echándose encima de la bola, y Ander tratando de defenderse más. ¿Cómo crees que tienen que afrontar ambos el partido este? Hombre, es complicado porque me imagino ya solo por estar aquí que las condiciones y el calor son duras. La hora tampoco acompaña mucho, son las 3 de la tarde, pero yo creo que tendrían que intentar acortar los puntos todo lo que puedan, porque si te metes en peloteos largos después en los juegos más tarde se podrá notar eso. Pues se estaba gustando ahí, Dani, ¿eh? Está gustando, sí. Mucha calidad en el golpe ese que no nos sale a todos, y lo resolvió bien, pero falló después la más fácil. Ese punto, Pedro, que cada vez que intentas y ves el Willy, qué ganas tienes de que te salga bien, ¿verdad? Las ganas son infinitas, después el porcentaje suele ser bajo de veces que entra. Pues se le va, doble falta. Sí que vemos que está tirando mucho de los primeros, cuando falla igual en ese no está jugando tanto con primeros segundos, Ander. Y bueno, ahora está cogiendo altura Ander, ¿no? Y está tirando un poquito más de provecho del saque, lo hablábamos antes con Manu. Sí, lo que pasa es que, hombre, al jugar siempre tienes en la cabeza, sobre todo con un rival como Dani, que se ve que ataca la bola bien, con el segundo saque te da un poquito más de vuelta a la hora de sacar, porque crees que te va a venir un golpe mucho más rápido. Entonces yo creo que por ese lado estaría bien si intenta asegurar un poco más el primero, pero se ve que está tirando fuerte. Estos primeros planos que estamos viendo, que ya lleva varios. Vamos a ver si en este segundo saque es capaz ahí de... Suerte acaba de tener, ¿eh? Sí, estuvo aguantando bien las embestidas Ander, porque Dani tira duro, pero sí un poco de fortuna ahí al final.
Importante sería para Ander empezar bien este set con su saque precisamente. Antes, a la que cedió un saque, pues Dani no perdonó. Aprovechó todos sus saques y importante en el caso del tenis masculino el saque. Se le fue un poco ahí. A pesar de que yo creo que Dani quiere acortar un poco los puntos, se alargan porque es complicado. Ander defiende bien, de fondo está cómodo en el lado del revés. Estamos viendo cómo tiene diferentes alturas, el revés, tanto bajo como alto. Es capaz de pillarlo muy bien y de acelerarlo incluso, ¿no? Porque le vimos algún recurso ahí de bajar rodillas y de imprimirle ritmo a la bola de revés, que es un golpe complicado. Sí, sí. Va muy bien de piernas, es muy rápido, muy rápido. Debemos ir ahí acelerando, incluso anticipándose, ¿no? Casi un segundo antes saliendo. Lo que hizo bien es, a pesar de pegar el golpe de derecha que iba en carrera, ya recuperó al instante para poder jugar la segunda bola después. Pues nos ponemos con Yus, este inicio que tenía ya una ventajita. Justo esa bola, ¿no? Un poquito. Uf. Muy bien resuelto, de todas formas esa bola es complicada. Cuando te viene ahí muerta y ves al rival en la red, que tienes que imprimir tú toda la fuerza. Muy buen golpe. Le ve a Dani mucho más cómodo, es como que tiene bastantes puntos flojos menos. Está costando menos sacar provecho de... Sí. Ander es un jugador muy sólido de fondo, pero no está viendo hueco ahora, yo creo. Un saque ahí. Cuando Ander mete los primeros sí que gana muchísimos puntos, ¿eh? Sí, porque veo que ahí está optando, a pesar de que Dani ataca bien el resto, está optando por pegar fuerte el primero para intentar sacar algún punto gratis y así ahorrar algo de esfuerzo. Qué buena volea de Dani. En carrera, incluso moviendo el cuerpo, ajustando el cuerpo un poco a la bola, ¿verdad? Buenísima. Mucha mano ahí. Está soplando esta brisilla que no sabemos si en la pista, ya nos lo contarás tú después del partido, Pedro, si se nota demasiado, porque da una sensación de sol ahora mismo ahí tremenda, ¿eh? Llegado, seguro que se agradece la brisa, de vez en cuando, para respirar un poco y recuperar, pero buen golpe de Ander ahí para cambiar el ritmo, para no jugar solo de fondo. Ya lo intentó 2 veces, conoce que debe de hacer eso, ¿no? Porque estamos viendo que Dani también está cómodo atrás, está teniendo mucho ritmo en la bola de fondo y tiene que cortárselo de alguna forma. Se precipitó un poquito ahí, le faltaron un par de pasos hacia la bola, pero se ve que tanto como uno como otro están cómodos de fondo, pero están intentando cambiar un poco el juego y hacer algo distinto para que no sean tan duros físicamente todos los puntos. Una vez más, mismo error.
Estaba escobrándose de derecha y igual le pilló un poco encima esa bola. Bien juego sacado por Ander, le hacía falta para, después de perder el primer set, para por lo menos tener unos momentos de tranquilidad y no ir tan apurado. Bueno, Pedro, este streaming además que está apoyado por VT, y qué mejor que tenerte aquí para hablar un poco de Estados Unidos, ¿no? Hacía bastante, o es cosa mía, que no jugabas gallegos y ya vienes de estar ya un tiempito ahí. Cuéntanos un poco la experiencia. Sí, justo se escuché por la mañana hablar en el partido de la mañana, os vi un rato comentando a ti y a Hugo. Pues nada, sí, este es el primero al que me apunto en 2 años, 2-3 años me parece, pues por las circunstancias al final de haber estado estudiando allí y pues de pasar algún verano que otro allí y bueno, pues la vuelta, un poco lo que es la vuelta a casa y trabajar y al final pues las vacaciones dan para lo que dan y mira, justo este año pues con toda la situación que tenemos me coincidió así y vi la oportunidad de apuntarme y jugar otra vez y mira, pues salió bien. ¿Qué nos puedes contar un poco así? Bueno, lo habrás contado 1000 veces, pero de diferencias un poco ahí o lo que pudiste aprender tú de Estados Unidos. ¿Qué te quedas a nivel tenístico de Estados Unidos? Pues que es un sitio donde te exige mucho. Yo para empezar lo recomendaría 100% a todo el mundo siempre que me pregunten. Es una experiencia muy buena en la que se aprende un montón de cosas, hacer un montón de cosas por ti mismo y a nivel de tenis pues hombre, la exigencia es alta, pero sobre todo destacaría la convivencia con los compañeros, que el tenis pues todos sabemos que es un deporte individual y que se hace duro a veces pues estar tú solo compitiendo y viajando y al final juegas para ti y que allí bueno pues es un ambiente de equipo, de compañeros que hacéis todos juntos los viajes, entonces pues es algo que yo por lo menos me lo pasé muy bien. ¿Cómo fue esa vuelta de encontrarte con viejos conocidos aquí a nivel gallego? Supongo que... Pues la verdad, hombre, tampoco venía con muchas expectativas, sabía que había un montón de chicos que o bien están o que estuvieron en Estados Unidos también, que tienen muy buen nivel y que estaban jugando bien, pero al final es eso, reencontrarte un poco con el yo de hace 2-3 años, donde sí que jugaba más y estaba más entrenado y te acostumbras, al final eso vuelve, porque son tantas horas que hemos pasado todos en la pista que al final eso algo siempre queda ahí. Pues está fallando ahora, en esta subida que antes estaba muy confiado, pletórico Dani, ya lleva como, tengo contabilizadas unas 4. Sí, un par de fallos de derecha ahora al principio, sobre todo de bolas fáciles para rematar, que muchas veces esa parece la fácil, pero estás pendiente tanto de pegarle como de a ver a dónde va a ir el rival, de escoger el lado bueno y es una bola complicada, pero bueno. La tercera seguida ya. Está desconcentrando un poco Dani ahora. O sea, es un jugador que tiene que estar muy metido, ¿no? Que estos altibajos así, pero que antes lo veíamos animarse mucho, ¿no? Que es bastante pasional, Dani, ¿no? Sí. Y ese hombre tiene la parte buena de que cuando va bien estás muy enchufado, pero hay que tener cuidado con estos momentos también para no irse del partido y no regalar demasiados puntos. Poco regalo de Ander aquí, la oportunidad ya para romper, segundo saque. El resto es importante ponerla en juego. Más con un 40-15. Que ya vimos situaciones antes en la anterior final, que 3 puntos se levantan enseguida. Sí. La bola de Ander. Que no lo había jugado mal Dani, ¿eh? Había jugado bien, pero igual esa bola se le quedó un poquito larga además. Sí, aceleró se ve muy que rápido. está intentando buscar otras soluciones y bueno, al final es un tópico que se repite 1000 veces en el tenis, de que hay que jugar todos los puntos como si fueran igual, pero es complicado porque ahora hemos visto que ha tenido opción para romper él y estar 2-0 arriba en el segundo set y sin embargo es Ander el que ha ganado esos puntos y el partido te cambia en 5 minutos.
Pues 2-0. Ahí Vamos a ver ahora cómo afronta el juego Ander, ahora que tiene que ganar su saque para afianzar el break. psicológicas son esas bolas, antes hablábamos, ¿verdad? Punto de ir a por ella o no ir a por ella. Efectivamente, vienes de un momento bueno en el que vas arriba y quieres seguir con la dinámica, y entonces como le des 2 vueltas de más a la cabeza, bien aguantado ahí por parte de Ander. Creo que Ander es... Hombre, estos chicos todos de esta generación van todos muy bien de fondo, pero creo que es de los pocos jugadores que se puede sentir más cómodo del lado del revés que de la derecha. Vemos que puede aguantar perfectamente el ritmo del rival, y cuando quiere cambiar él y tirar más rápido y hacer daño también. Ander y Dani, que son cadetes, jugaron también el absoluto en este torneo. Las piernas que parece que a estas edades acumulan menos cansancio, ¿no, Pedro? Qué bien cambiado de Dani, sí, como decías, con 16, 15, 17, hay energía para todo. Van a entrenar 4 horas al día y a hacer físico y jugar los partidos que sea. Las ganas al final pueden con el cansancio muchas veces. Otro buen primero. Fallo ahí de una bola fácil. Como te decía antes, del lado del revés es capaz de aguantar más el ritmo. Si tiene que cambiar, creo que le cuesta un poquito más de ahí. Depende del momento del partido también. Pero bien hecho también por Dani por tirarle su golpe menos fuerte. Otra vez ahí con esa derecha cruzada, bueno, entre paralelo y cruzado, ¿no? Digamos hacia su lado. Efectivamente, ahí es donde hace la diferencia Dani, y mira, al final ajustar un poco, cambia totalmente. Los juegos anteriores falló la bola que le quedaba más fácil y ahora entra, entonces cambia, claro. Pedro, tú que seguramente jugaste cadetes, incluso juniors y en absoluto, ¿qué supone también para los chavales el poder jugar siendo cadetes pues absolutos? La diferencia que hay entre jugar como absoluto y con gente de tu propia categoría. Hombre, al final yo creo que a esta edad todo lo que sea jugar más partidos es bueno, más experiencia, más horas de pista, porque seguramente a nivel de ritmo de bola estos chicos estén igual o incluso mejor que algunos de los que juegan en la categoría absoluta, solo que les faltan las horas de pista que tienen el resto, y saber pues efectivamente que muchas veces no se puede, pero gestionar esos momentos, saber cuándo toca apretar, cuándo toca calmarse, y seguramente esa sea la diferencia, porque de ritmo ya estamos viendo que tienen de sobra, tanto Ander como Dani. Bueno, vemos aquí que Dani, bueno, tanto Dani como Ander tienen una recua ahí de fans que seguramente cuando acabe el partido pues verán los comentarios y se reirán, ¿no? Seguramente, hombre, esto es lo bueno de la parte menos buena que nos toca con el COVID, de no poder pues asistir a eventos deportivos y otro tipo de eventos, que bueno, también muchas gracias a vosotros por hacer esto, porque al final la gente lo puede ver desde casa y creo que pueden pasar un buen rato, y después incluso pues para Ander o para Dani verse después y ver cómo pueden corregir cierto tipo de fallos, que en los entrenos está bien, pero al final lo que cuenta son estos partidos.
Ahí está la diferencia que hace Dani con la derecha, y cuando está bien apoyado y plantado en la pista es capaz de tirar rápido. Estaba muy metido en pista, metió muy profundo Ander y ya es el todo por el todo, ¿no? Ahí ya dijo Dani, o le pego un latigazo y que entre o... Efectivamente, yo creo que esto está saliendo un buen partido precisamente por eso, porque Dani creo que tiene más control de los puntos sobre el lado de la derecha y Ander por el revés. Ahora vimos cómo se quiso meter en pista y jugar un revés paralelo, que seguramente es un golpe para el que, por ejemplo, Ander tiene más facilidad que él. Remate poco vistoso pero efectivo, Pedro. Poco ortodoxo, resolvió bien ahí. A veces es mejor no pegarle tan fuerte y colocar más, como acaba de hacer Dani, que querer pegarle más duro y que se vaya fuera. Pelito se fue ahí a la derecha, bien defendido por parte de Ander. Creo que yo diría que es la mejor cualidad que tiene él, que es que se agarra a la pista y defendiendo es muy bueno. Es capaz de cubrir y de anticipar mucho el golpe, porque a pesar de que se fuese a derecha de Dani, él ya estaba corriendo hacia ese lado. Estamos delante de dos jugadores peleones, incluso, pues, como dices, no Pedro, los dos con un buen juego de fondo. Ganaron todos sus partidos en 2 sets, de hecho. Y bueno, aunque Ander iba de cabeza de serie número 7, pues mira, aquí está, ¿no? Cuerpo para atrás en este caso. Sí, son dos jugadores de estilo similar, muy buenos cortados un poco por el mismo patrón, que es que son buenos jugadores de fondo. Quizá Dani con juego un poco más directo que Ander, que es más de esperar el fallo del rival. Pues se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva, buen cambio ahí de defensa-ataque, un solo golpe. Y ahí tiene otro break, a ver cómo resuelve ahora, si es capaz de hacerlo mejor que en la anterior ocasión. Pedro, tú que jugaste en, pues imagino que un mogollón de sitios por allá, incluso con mucho público, creo que incluso también con tele en algunos casos, ¿cómo le puede afectar a los chavales pues que sus partidos? ¿Crees que hay un factor de nervios? ¿Crees que te vienes arriba? Tú que lo viviste. Hombre, depende. Ser retransmitidos. Depende, igual si es la primera vez o de las primeras veces sí que les puede pasar un poco más por la cabeza, pero te diría que eso es más los primeros 2-3 juegos. Una vez te metes en el calor del partido y a correr y a pegarle a la bola, creo que se olvida. Sobre todo si estás concentrado y estás metido en el partido,
se te olvida rápido y no debería afectar para nada. Pero bueno, al final cada persona es un mundo y hay algunos que llevan los nervios prepartido mejor que otros. Pues precisamente 3-1 se pone ahora mismo Ander por encima con su saque, que estaba sacando muy buen provecho de los primeros, y vamos a ver qué hace en este caso. Agresivo ese resto. Buenísimo resto de Dani ahí con la derecha. Como ya dijimos antes, donde tira más rápido ahí. Qué bien caminado hacia adelante ahí para terminar la jugada. Buenísimo, otra vez haciendo la diferencia con la derecha, y ahí es por donde se está llevando más puntos en el segundo set Dani. Muy curioso porque aprovecha muy bien esta volea en carrera, ¿verdad? No se para, pero le va muy bien, ¿eh? Sí, no es una bola fácil de hacer y las dos que tuvo resolvió perfecto. Ahí trató de frenar un poquito otra vez, pero estaba muy metido en pista para intentar esa bola. 3 muy buenos restos de Dani en este juego, a buenos saques de Ander, y ahí es cuando ya te entran más dudas y ves menos hueco. De ahí a que intentase hacer la dejada Ander ahora. Pues tiene 3 bolas de break ahora mismo Dani, para poder ponerse 3-2 en este segundo set. Ahí ya la desesperada es al revés, porque la verdad que ha sido muy buen juego de Dani, jugando con cabeza y apretando bien, y se vuelve a igualar el segundo set. Parecía ahí que con este 4-1 pues muy diferente, ¿no? Ya lo hablamos mil veces, 4-1, 3-2, hay que estar en el partido porque... Efectivamente se te pone de cara, pero bueno, aún el 4-1 al final es un break que se puede recuperar en cualquier momento. Y sobre todo pues con el nivel que tienen estos chicos, ya estamos viendo como en 2 puntos, en 2 buenos golpes de derecha de Dani, se te pone un juego de cara o se le pone de cara al rival. Pedro, ¿qué esperas del partido esta tarde? ¿Cómo ves a Rafa? Y bueno, imagino que ya a este punto también, como decías antes, disfrutando, ¿no? Sí, hombre, el objetivo desde el principio era disfrutar, pasar, ya que estoy aquí unos días en Galicia, pues poder jugar y pasarlo bien, y era el objetivo desde el principio. Creo que favoritos te diría que eran prácticamente todos con los que jugué hasta ahora, y creo que es el caso de hoy a la tarde lo mismo, pero bueno, al final es meterse a pasarlo bien y después ya veremos qué pasa. Además me consta que si ganara sería una doble alegría, ¿no?, en este fin de semana. Efectivamente, el objetivo número 1 del fin de semana está cumplido, que era que el Compos volviese a Segunda B después de 4 largos años en tercera. Así que el objetivo se cumplió ayer a duras penas contra el Ourense, así que todos los de Santiago estamos contentos por eso. Pues efectivamente, me acordé yo de ti, ese gol de segunda mes sin público. Para el año ya os estaremos dando cera ahí al Pontevedra y algún que otro equipo gallego que también va a estar en esa categoría. Pues ahí estaremos. Y seguimos con este partido que bueno, que va un poco retrasado el tema de las finales absolutas, ¿vale? Los que nos preguntéis por eso en Facebook, también por eso tenemos aquí a Pedro Cenarro comentando con nosotros el partido. Van un poco retrasadas porque el esfuerzo también
de la federación era poder meter todos estos partidos en una misma pista para poder ser emitidos, con el correspondiente esfuerzo de los jugadores para esperar su turno, y el partido anterior, que lo tenéis disponible ya en YouTube, que enfrentó a Ainara y a Eva, que en 3 horas de partido. Partidazo que condiciona un poquito los horarios siguientes, pero que a continuación de este partido, pues sin descanso, pues también podremos ver los absolutos masculinos y femeninos. Recordamos, el masculino disputado por Rafael Izquierdo y Pedro Cenarro, y el femenino Eva Álvarez, que repite, contra Uxía Martínez. Los que estábamos siguiendo el partido, el streaming del partido de la final de las chicas, pues justo es lo que comentábamos antes de ver cómo puede cambiar un partido en 2-3 pelotas. Cuando piensas que puede caer de un lado, hay que jugar todos los puntos. 8 bolas de partido, contamos en la anterior, levantadas por... Bien adivinada por Ander ahí. Igual un poco de precipitación por parte de Dani. Tendría que haber esperado un poco más, pero como dijimos antes, no es una bola fácil de jugar esa tampoco. Volvió a intentar esta volea que también le fue. Un poquito de frente y acabando la bola por encima de la cabeza. Bien ahí, bien aguantado por parte de Ander, y estamos viendo la misma tónica en prácticamente todos los juegos de este segundo set. Se están rompiendo el saque continuamente, porque una vez se pone por delante Ander es complicado afianzar el break. A ver cómo lo hace ahora. Qué buena bola. Saca el puño Ander, porque es importante, ¿no? Y además que ese pequeño bote pronto también ahí, que se la encontró, pero qué velocidad cogió. Sí, es capaz de girar ahí rápido con el cuerpo y meterle velocidad a ese revés. Buenísimo golpe. Ander, que se pone 30-0, 4-2, podría suponer, ganando 2 puntos más, ponerse 5-2. Vemos ahí como ahora se ha ido un poco del partido Dani. Necesita, bien por parte de Ander, pero necesita volver cuanto antes para que la diferencia no sea muy grande y poder pelear aún por el segundo set. Está apretando más el sol ahora, Pedro, parece. Sí. Pues 40 nada. 40 nada, mucho mejor jugado este juego por parte de Ander, y parece que lo tiene todo de cara para afianzar el break. Pues 5-2, afianza el break, como decía Pedro. Pedro, no quiero dejar de preguntarte por cómo ves, cómo estáis afrontando los jugadores las medidas también, ¿no? El cambio de bolas, ¿es difícil acostumbrarse o cómo lo ves? Bueno, pues yo supongo que de normas también Estados Unidos, que la red que vale, estás acostumbrado a cambiar de normas en el tenis, ¿no? Al cambio de normas continuo, pues si te digo la verdad, pensábamos que iba a ser más complicado, pero bueno, con las bolas al final marcadas tenemos 2 bolas para cada uno. Y para los juegos de saque, tú para tu saque tienes 2 bolas y el otro tiene 2 bolas. Y al final pues es acostumbrarse. El primer partido seguro que estábamos todos un poco más lentos a la hora de pasarnos las bolas y a la hora de jugar. Pero ya cuando pasan 2-3 partidos pues ya te acostumbras y ya sabes cuáles son las tuyas, cuáles no, cuáles tienes que dejar en cada lado cada vez que cambias, y es una cuestión de acostumbrarse. Seguro que para Ander y para Dani tampoco es problema, ya que llevan unos cuantos partidos aquí esta semana.
¿Lo ves como un cambio, Pedro, para quedarse o crees que es algo pues, como otras normas, ¿no? Que a veces se dice es imposible o se quedan? Como puede ser Hombre, que hablábamos antes el super tiebreak, ¿no? Que ahora hay que acostumbrarse y ya está, ¿no? efectivamente, hombre, ojalá que no, porque el tema de las bolas principalmente viene pues por la situación que tenemos del COVID y ojalá que eso se pueda ir cuanto antes y podamos volver a la normalidad que teníamos antes. Pero lo del tiebreak y otro tipo de normas como jugar con punto de oro sin ventaja, es verdad que se están implementando en diferentes competiciones pues para intentar acercar un poco más el tenis a esos aficionados que no tienen tanta costumbre de ver partidos, pues para hacerlo un poco más fácil para ellos, para que no se alarguen tanto los partidos o no tengan que estar una tarde entera pegada a la tele, ¿no? Gracias. Puede ser el fin, Pedro, de los jugadores sólidos que dependían del tercer set. Esto para los que sois bregadores. Efectivamente, yo no soy cero partidario del super tiebreak porque creo que al final, de hecho tuvimos que jugar así las 2 primeras rondas de este campeonato, porque creo que al final que se decida en 10 puntos. Como decía, hombre, que al final se pueda decidir todo por 10 puntos, pues a nadie le gusta, ¿no? Depende un poco de la racha que tengas. En el tiebreak creo que es un poco más justo que se decida el partido en un set completo. Error de Ander ahora fácil en un peloteo donde él se siente más cómodo y pues un poco vuelvo también a lo que decía antes, que aunque parezca que la diferencia es 5-2, una diferencia abultada, ya nos vamos a ir al tercero, es un break, entonces es importante jugar todos los puntos e intentar ganarlos. Se le queda esta bola. Una bola justa ahí que parece que salió. Bien aguantado ahora Ander, parece que está tomando esa estrategia, la de aguantar todo lo que pueda. El árbitro, en este caso Pachi Suárez. Hablamos antes con Alex Soto también que, bueno, a veces es complicado arbitrar, ¿verdad? Es una bola antes que veíamos en el anterior partido en toda la línea del otro lado y bueno, pues como jugador, Pedro, tú que te habrás arbitrado también mucho, tirar para adelante, siguiente punto siempre, sea lo que sea, ¿verdad? Me han arbitrado mucho y he arbitrado partidos también y es complicado. Al final, pues el árbitro siempre tiene la mejor intención y de ver todas las bolas, pero sabemos que es imposible. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es que te afecte lo menos posible, como decías tú, y jugar el siguiente punto siempre, pues eso, teniendo en cuenta que no, los árbitros están para ayudar y no para perjudicar. Bien cambiado ahí el ritmo por parte de Ander. Obliga a pegar un golpe en carrera, complicado. Y esta bola que era importante, ¿no? Porque con un 5-3
con un 5-3 es vuelta a empezar otra vez. Hay que cerrar. Importante aquí porque empezaría en el siguiente caso con su saque, ¿no? Esto muchas veces se piensa, Pedro, a ver qué opinas tú después, me dices. Wow, Ander. Muy buena bola, va a tener una bola de set ahora. Bien solucionado, ahora sí que le salió. Ya vimos cómo intentó esa jugada en otras ocasiones, pero Dani es rápido y después no solo hay que jugar bien la dejada, sino que hay que terminar. ¿Y eso es como jugador, esto de empezar el siguiente set o no con el saque, o la cabeza te va para ahí, o normalmente es punto a punto? Y... Creo que cuando, sobre todo si se trata de un tercer set y con esas temperaturas, vas a lo que des. Pues se lo lleva. Se lo lleva Ander y a empezar de nuevo ahora en el tercero. Pues no solo eso, sino que como comentábamos, Pedro, se lo va a empezar con su saque. Y nada, Pedro, un poco por finalizar también un poco tu intervención, que ya nos acompañaste, supongo que tendrás que prepararte también para el partido. No te voy a decir que pronostiques, pero ¿qué piensas un poco de esta final o qué tendrían que hacer los jugadores cada uno para intentar llevarse este partido? Pues creo que cada uno tendría que centrarse en hacer lo que mejor hace. En el caso de Ander creo que es defender y aguantar las embestidas de Dani que vimos de derecha. Cuando aprieta es capaz de cerrar los puntos antes. Y en el caso de Dani, hombre, creo que depende mucho de la frescura de piernas que tenga, si es capaz de llegar bien a las bolas y colocarse en una buena posición para tirar duro con la derecha e intentar acortar los puntos. O sea que creo que ahí va a estar un poco, depende cómo estén físicamente los dos, tanto de un lado como de otro, pero eso creo que va a ser una parte importante ahora del tercero. Bueno, pues aprovechamos este cambio de bolas para hacer un pequeño break de 30 segunditos más o menos. Gracias, Pedro, y muchísima suerte y nada, a disfrutar en pista como vienes haciendo hasta ahora, claro. Venga, muchas gracias y gracias a vosotros por emitir los partidos y que así la gente los pueda ver y estas iniciativas que ayuden al tenis que nos viene bien. Gracias, Pedro. Venga, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Mientras seguimos en estas pistas del Mercantil de Vigo, teníamos con nosotros a Pedro Cenarro, que es el finalista que vamos a ver a continuación en las finales absolutas junto con Rafa Izquierdo. Y seguimos con esta final, Ander Tarrío contra Dani García, que en este caso pues el primer set cayó a favor de Dani por 6-3 y ahora ganó 6-2 Ander Tarrío y empieza el tercer set con saque para Ander Tarrío.
que gana Ander Tarrio 30-0 en este primer juego. Importante, veíamos que es empezar sacando, aunque como decía Pedro, en este momento y con este calor lo que más importa es seguir en la pista haciendo el esfuerzo que están haciendo estos cadetes, cadete masculino, antes el femenino, con temperaturas muy altas y con segundo partido en el que vamos al tercer set, lo cual demuestra la igualdad de estos jugadores gallegos que qué buena bola de Dani. Estaba cruzando muy bien, pero en esa última perfecta, dejándola abriendo ese ángulo en el que nada pudo hacer Ander Tarrio. Este primer juego del tercer set, donde empezó ganando Ander Tarrio por 30-0 y ahora se ponen 30 iguales. Se pone por delante ahora Dani. Tiene una oportunidad ahora de hacer el primer break del tercer set. Una doble falta ahora de Ander, que le da esta posibilidad a Dani, con esta ventaja de volver a tener una bola de break. Cortando mucho los puntos ahora, los dos jugadores tratan de acabar rápido los puntos, no vemos estos peloteos largos que veíamos justo en el segundo set. Como decía Pedro, los dos jugadores deben tratar de acortar, posiblemente llevados por el cansancio, que ya se empieza a notar con este sol, y los jugadores acumulan muchísimos minutos de partidos en las piernas. Jugaron el cadete y el absoluto, y pues ahora mismo en este tercer set ya puede caer para cualquier lado. Serán pequeñas cosillas las que determinen el resultado final.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis siguiendo los streamings, tanto en YouTube como en Facebook. Todos los mensajes de ánimo. Veíamos ahí que un usuario de Facebook nos decía que las ventajas que no estaban funcionando bien tanto en tenis como en pádel. Estábamos con Pedro, nos contaba también pues normas que cambian, ¿no? Estados Unidos con el tema de que si dan la red pues se sigue el punto, o la bola de oro, o incluso el super tiebreak que estamos hablando, a las que hay que añadir las normas derivadas del COVID, de las bolas, 2 bolas por cada sacador, distancias de seguridad, cambio de pista por cada lado, un jugador y otro, saludo final distinto. ¿Y qué están condicionando? Pues evidentemente la celebración de los torneos, en este caso 4 torneos a la vez, 4 categorías. Benjamín, Alevín, cadete y absoluto, y a mayores el campeonato gallego de silla de ruedas. Con el ganador que ya se resolvió, Martín de la Puente. Toda una referencia en el tenis sobre silla de ruedas. Este partido, que es el segundo partido de la jornada, 4 habrá en total. A continuación veremos los absolutos, masculino y femenino. El primer partido que se disputó fue el femenino cadete, este es el masculino cadete, y veremos los absolutos a continuación, esta jornada de sol en el Círculo Mercantil de Vigo. Una muy buena derecha ahora de Dani, que vuelve a sacar provecho de esa derecha ganadora que tanto daño le está haciendo a Ander. Pues 2-0 se pone Dani García en esta final de cadete masculino.
Otra muy buena derecha de Dani, que se echó encima de la bola perfectamente. Se pone 30-nada. Como sopla el viento ahora. Mientras seguimos aquí buscando colaboradores, a ver si nos puede acompañar alguien más a los comentarios de esta final antes de que empiecen las categorías absolutas. Este streaming estamos haciendo aquí desde las instalaciones del Mercantil de Vigo. Qué buena derecha ahora de Dani, que no perdona en el resto directo y se pone 3-0. Con una ventaja que, si no podemos decir que es definitiva, porque en el tenis dan las cosas muchas vueltas, sí que es una ventaja importante que pone muy de cara el partido para Dani. Y a ver qué pasa en los siguientes juegos, mientras vamos a ver qué nos contáis por aquí, por las redes. Vemos que tanto en YouTube como en Facebook acumulamos un montón de espectadores. Y normal, porque no se puede hacer de otra manera y esta es la forma de seguir el tenis gallego. Vamos a ver qué nos contáis. Pues vemos ahí muchos mensajes de ánimo para Farru. Entendemos que es uno de ellos y investigaremos cuál. Es Dani, por lo que me dicen. Pues trasladamos los mensajes de ánimo para Dani. Alguno incluso nos comenta aquí en el chat de que no entiende de tenis, pero que lo único que viene es a verlo a él. O sea que tenemos que el jugador de Foz pues tiene a sus amigos viéndolo. Que si bien, como decía Pedro, pues no hay mal que por bien no venga, gracias al no poder venir a verlo físicamente, pues podemos disfrutar de este tenis online. Pues seguimos 0-15, 3-0 ahora mismo Dani García con su saque. Le tuvo que romper el saque a Ander y ahora puede ponerse con su saque 4-0, 3-1 en caso de que ganara Ander, que ahora pues está menos cómodo, está súper agresivo Dani. Esa derecha le está funcionando muy bien, está moviendo pues tanto en el cruzado como en el paralelo, imprimiéndole un ritmo altísimo a la bola que está siendo efectivo.
Esta no fue capaz Dani. Lo hizo bien Ander, que intenta animarse. Y falta le hace ahora porque tiene que meterse en el partido con este juego, que ahora tiene por delante 15-30. Aunque está sacando Dani. Tiene la oportunidad Ander ahora de meterse en el partido. Pues 30 iguales, mientras estamos viendo aquí que vamos ganando en público, físico también, dentro de las medidas de seguridad. Pues vemos que es ahora mismo 40-30. 40-30, en este caso para 30-40, no estamos muy seguros. Pues es iguales, efectivamente. Iguales ahora mismo en este 3-0. Entonces ya vemos por aquí en los alrededores a Pedro, que estaba con nosotros, Pedro Cenarro, y a Rafa Izquierdo, preparándose para su partido. Pues se le fue, tocó la red, se le fue por muy poquito a Dani. Ya esas muestras de cansancio que se ven en ambos jugadores, pero ahora en Ander, que se veía que tras irse esa bola afuera, pues no lo podía ocultar. El cansancio, ya las piernas que empiezan a fallar. Está haciendo un calor ahora bastante alto en la pista central del Mercantil de Vigo. Buena derecha esa ahora, cruzada perfecta. Se le nota que ahora está animado Dani. Hablábamos antes que se ve que es un jugador que se motiva mucho a sí mismo y no es para menos después de derechas como esa. Esa bola se va. Y es ventaja para Dani García. Vamos a hacer Dani, que tiene esta ventaja para ponerse 4-0. Recordemos que está sacando Dani García. Ahora es Ander el que se anima a sí mismo. Es importante porque acaba de recuperar esta ventaja después de ir Juice. Ahora volvemos al Juice. Qué buena volea ahora. Ander saca el puño. Llega muy forzado a esa volea, pero llevó lo justo para tocarla y dejarla ahí templada, sin ningún tipo de velocidad. Se quedó totalmente frenada la bola. Y Dani García pues no pudo hacer nada. Ventaja para Ander.
Pues ahora falla Dani, que tuvo bola para ponerse 4-0, pero es ahora Ander el que se pone 3-1. Y ahora mismo con su saque, que va a intentar recuperar el saque perdido y ponerse de nuevo dentro del partido con 3-2, mientras que Dani García va a intentar recuperar esa ventaja que ya estaba teniendo para encarrilar el partido hacia una posible victoria. Pues va a sacar Ander 3-1 a favor de Dani García en este tercer set de la final cadete masculina del campeonato gallego disputado aquí en las pistas del Círculo Mercantil de Vigo. Atacó ahí muy bien el resto ahora Dani en esta bola que tuvo que sacar Ander, pero que Dani estuvo perfecto en el resto y nada pudo hacer Ander para devolver la siguiente bola. Muy cerca ese intento de Willy. Segundo intento de Willy de Dani, que sin duda pues un recurso muy complicado de hacer. Cuando la bola viene baja tienes que cogerla prácticamente cuando cae al suelo, justo antes de que bote, y estuvo a punto y encima de pasarlo con un globo under, pero 15 iguales. Esta bola se le va a Dani, ahora no está teniendo esa paciencia que estaba teniendo antes, y para sacar provecho solamente de esos puntos, esos golpes agresivos que hace con su derecha, su golpe más fuerte, como nos indicaba Manu Acuña en el primer set. Y esta bola que se le queda de nuevo a Dani, se va a poner con ventaja ahora mismo Ander, para poder hacerse con este juego, con su saque 3-2, que lo acerca un poquito más a meterse en el partido. Ya lo hablábamos que podía ser un partido largo, está yendo al tercer set, y 3-0 lo tenía Dani encarrilado, pero ahora con este 40-15 y precisamente con este ace, pues Ander recupera esa ventaja al 3-2 en el partido, que se iguala y que ahora mismo pues está Ander en línea ascendente. Y vamos a ver qué pasa, porque aún así tiene el saque Dani García,
Tiene aún que recuperar un servicio Ander. Y vamos a ver si lo consigue o si por el contrario reacciona Dani ante esta remontada que está ahora mismo iniciada ya por Ander. En este tercer set del partido, segundo partido de la jornada, esta final cadete masculina. A ver si llego. ¿No está por ahí por el chat? ¿Que nos dicen que aparezca? Vale. A ver si está. Yo no lo he dicho todavía, ¿eh? Pero... Bueno, pues seguimos aquí. He escuchado aquí que estaba hablando con Marco Casal, porque bueno, seguimos buscando gente que esté aquí en los comentarios con nosotros y que pueda aportar algo de visión a cómo están viendo este partido, que está ahora mismo 3-2. Esta bola que se le va, se ponen 15 iguales. Había empezado bien este juego Dani, poniéndose 15-0, pero recuperó ahora este punto Ander. Visibles caras de calor, gran esfuerzo. Insistimos, el que están haciendo aquí los jugadores, un gran calor y sol que está apretando ahora y haciendo más difíciles las carreras. Golpeo muy de frente ahí, otra vez acabando con esa raqueta por encima de la cabeza. No le funcionó a Dani, no pudo abrir el ángulo como en otras ocasiones. Y vamos a verlo porque se pone ahora con ventaja en el resto Ander Tarrio, que podría suponer con este punto acercarse a ese 3-3. Arriesgó mucho ahora Dani en ese intento por buscar el passing paralelo. Esto sitúa en una posición de ventaja ahora de 2 bolas para conseguir este break, que Ander va a intentar para igualar el partido y ponerse además con su saque, que ya vimos en los anteriores sets que puede ser importante para que gane puntos. Se le fue ahí a Ander, no pudo aprovechar estas 2 primeras bolas de break. Tendrá ahora una nueva oportunidad para romperle el saque a Dani y ponerse 3-3. Mientras que Dani tendrá que intentar ponerse juice. Está recuperando de todos modos sensaciones en la derecha Dani.
había llegado Dani. Igualmente Ander lo hizo mejor todavía con ese bloqueo de derecha que en forma de casi dejada pues hizo imposible llegar a Dani, que había ido para atrás para intentar volver a empezar, levantar esa bola con la derecha con mucha velocidad, pero que precisamente aprovechó esa velocidad Ander para bloquear y dejar la bola corta, imposible de llegar para Dani. Buenísima esa bola de Ander, que ahora sí certifica esta remontada con muchísima confianza, no solo habiéndose llevado el juego, sino que ahora con este 3-3, con la dinámica totalmente cambiada del partido, hablábamos de un 3-0 a favor de Dani, que ahora con su saque Ander ya estamos hablando de otro partido totalmente diferente al que hablábamos hace 3 juegos. Gana 15 nada Ander Tario, 3-3. Pues ahora vemos a Dani con menos confianza. Ander acaba de dar un pasito adelante después de ponerse 3-3 con esta ventaja que tenía Dani de 3-0. Ahora es Ander el que tiene todas las papeletas para ponerse por delante en este juego en el que está sacando para ponerse 4-3. Va ganando 30-0 Ander Tarrio a Dani García. Buena bola ahora de Dani, que no le pierde la cara al partido. Se echó perfecto encima de la bola. Con esta derecha, que ya vimos repetidas veces. Echándose encima totalmente. Y imprimirle muchísima velocidad a la bola. Se le va esa bola ahora a Dani. Ander se pone 40-15 con una bola para ponerse ahora mismo 4-3. Está ahora mismo en línea totalmente ascendente. Ander tiene que ganar este juego para poder sacar provecho de estos 3 últimos juegos, esta remontada que está haciendo. La ventaja que tenía Dani de 3-0. Qué suerte acaba de tener ahora Dani, que le pegó la bola en la cinta. Y 40-30, igualmente va a tener una bola más para poder coger ventaja en el marcador.
Esta bola se le va ahora a Dani. Vuelve a tener una ventaja Ander para poder ponerse 4-3. Probablemente de los últimos juegos el más disputado. Se nota que es un juego muy importante. Este 3-3 que puede determinar hacia dónde va la balanza en esta recta final del partido, porque 4-3 ahora mismo sería importante para ambos jugadores. Pues se lo lleva Ander y se va a poner 4-3 después de haber levantado un 3-0 que tenía de ventaja Dani García. Ahora mismo 4-3, acaba de girar completamente para el otro lado del partido. Y es ahora Ander el que tiene toda la ventaja para poder hacerse con el partido. Pues entramos en esta recta final del partido. Todos atentos porque a continuación vendrán las finales del campeonato absoluto, tanto en categorías masculinas como femeninas. Y esos mensajes de apoyo que le llegan a nuestros jugadores Ander y Dani a través de YouTube y a través de Facebook. Esta final retransmitida en total directo por Volvemos a Primera Producciones en colaboración con emitimos.com. Este streaming patrocinado además por VT Sports, que dio apoyo para que estas finales del cadete puedan verse online a la gente que no pudo asistir al partido. Pues precisamente por las medidas del COVID que impiden a los jugadores ir con más de una persona por jugador, y en este caso en el Mercantil de Vigo, que todas estas medidas de seguridad se están teniendo en cuenta para la disputa de estos partidos de los 4 campeonatos gallegos que aquí se disputan. Y en este caso estamos viendo este cadete masculino ¡qué suerte! Esa bola que se paseó por la cinta llegó a estar hasta 1,5 segundos casi encima de la cinta. Ander, que no sabe ahora dónde mirar porque esas bolas son de suerte y a veces caen para un lado, a veces para otro, y cayó para Dani en este caso. Pues se le queda esta. Ahora que Dani tenía una ventaja de 30 nada, que esta bola complicada porque con una ventaja como tenía 3-0, Ander ahora se pone 4-3, pero Dani sigue con su saque teniendo la posibilidad de meterse de nuevo en el partido después de haber dejado escapar esta posibilidad de aprovechar la ventaja de 3-0.
Qué buena derecha ahora de Dani, que se vuelve a motivar, se vuelve a venir arriba, es necesario en su caso. Jugador que se motiva mucho, ya lo dijimos antes. Aprovechar esta fuerza, esta moral para pegar esos latigazos de derecha que le hacen daño a Ander. Pues este juego que se lo lleva Dani, esta bola de fondo que parece que se le fue a Ander finalmente por muy poco. Y 4-4 y el partido más igualado no puede estar. 3-0 tenía la ventaja Dani. Se puso 3-3 Ander hasta superarlo por 4-3 y ahora es Dani el que recupera este juego a 4-4. Ahora se le va ahora y Dani vuelve a recuperar, se vuelve a poner por delante. 4-4 en este tanteo, se vuelve a poner por delante Dani, que se anima ahora a sí mismo. Había mantenido un muy buen peloteo de revés a revés, un ritmo altísimo, pero justo esta última bola que se fue y que sitúa 15 iguales, este juego igualado a 4 en el último set. Se buscó ahí buscar la derecha con la posición escorada Dani, se le quedó en la red en este caso. Sigue sacando Ander, tirando provecho de su saque, se puso 30-15 en este tercer set. 4-4. Se le va a Dani esa bola cuando lo había hecho todo. Lo tenía muy viable para poder meterse debajo de esa bola y conectar bien ese remate. Pero lo falló. Exceso de confianza ahí. Le pegó demasiado. Se fue larga esa bola por casi 1 metro. Y ahora es Ander el que tiene la ventaja. 2 bolas para poder ponerse por 5 juegos a 4 en el tercer set. Pues doble falta. No pudo ahí sobreponerse un poquito a la presión de este momento que 40-30, con la posibilidad de tener 40-15 y poder ponerse por 5-4, será 40-30.
importante fue esta bola para Ander y así lo celebra porque importantísimo. Se quedó con un poco de dudas. Dani, a la hora de pasar esa última bola, aprovechó perfectamente Ander para conectar ese golpe ganador. Y importante este juego porque sitúa a Ander 5-4. Es verdad que ahora mismo saca Dani, pero que mantiene su saque. Y es muy importante porque de otra manera situaría a Dani con ventaja para poder llevarse, y ahora mismo el que tiene toda la ventaja para poder llevarse el partido es Ander con este 5-4 en el tercer set. Bueno, pues vemos vuestros comentarios también, que hacéis alusiones a las situaciones diferentes de partido que vamos viendo, pues exactamente, globos, remates, estamos viendo grandes situaciones de tenis, como vimos en el anterior partido, también en el cadete femenino. Situaciones complicadas que ya no solo es el hacer bien la técnica, como hablábamos antes con algún entrenador, sino también la situación de partido, el calor y estar jugando pues precisamente una final, ¿no? Una final bastante especial en este caso, por tratarse de varios campeonatos gallegos a la vez. Y esta es la cadete masculino. Esta final del cadete masculino que están disputando Ander Tarrío y Dani García, que saca ahora mismo con una desventaja de 5 juegos a 4 a favor de Ander, que tiene que dar un impulsillo final para poder llevarse esta tercera manga, este tercer set. Que se pone ahora mismo 15 iguales y saca Dani García. Esa bola que se le va ahora a Ander, parece que cuando tienen la ventaja ninguno de los dos jugadores está siendo capaz de mantener su juego para afianzar y poder cerrar. Y ahora Dani, que aún así cuenta con la ventaja del saque, pues tendrá que aprovechar 30-15 para volver a igualar el set y así garantizarse poder llegar a un posible tiebreak o por lo menos ganar con diferencia de 2 a 7 juegos. Esa bola se le fue ahora a Dani y el partido vuelve a estar igualado en este juego, 30 iguales. Este punto se vuelve muy importante, ya que si consiguiera ganarlo, Ander se pondría con una bola de partido. Pues esa bola que había tocado la cinta, finalmente esta misma cinta hace que se le quede la bola a Dani
Y va a tener una bola de partido Ander en este partido loco que empezó ganando en el tercer set. Dani 3-0, remontada de Ander, y ahora tiene la primera bola de partido Ander Tarrío. Vaya bola que acaba de hacer Dani. Una bola llena de casta en la que fue capaz de tirarse encima de ella, aún con una bola de partido en contra, y pegar de forma agresiva. Ander tendrá que buscar una nueva oportunidad. Y a ver Dani, porque está totalmente venido arriba. Se le va esta bola ancha a Ander y es ahora ventaja para Dani, que si hablábamos de la igualdad del partido femenino, este partido masculino nos está dando pues más de lo mismo, una igualdad tremenda, 2 partidos al tercer set. Con el sol apretando. Atacando durísimo Dani, un puntazo, pero Ander defendiéndose totalmente, un esfuerzo tremendo, consiguió llevarse este punto y recuperar este use que puede ser fundamental, ya que si llega a haber ganado Dani estaríamos hablando de un 5-5 con muchas opciones por delante. Ahora falla Dani y Ander, después de ese punto que acaba de conseguir con esa gran defensa, vuelve a tener otra bola de partido. Segunda bola de partido en este tercer set para Ander Tarrío. Mientras vemos que Dani García va a cambiar de raqueta. No sabemos muy bien si porque rompió, no escuchamos el clásico sonido de rotura de cuerdas, pero en cualquier caso va a cambiar esta raqueta en el punto de partido. Recordemos que está sacando Dani García y precisamente Ander pues tiene esta ventaja para poder hacerse con este set que le daría el partido. Pues parece que Dani va a sacar. Se le queda a Ander, vuelve a ver Dios. Partido igualado hasta el final. 2 bolas de partido acaba de levantar Dani. Espectacular esta final. Nos están dejando estos dos jugadores, el jugador de Foz, Dani García, y el jugador de Santiago, Ander Tarrío. Pues tercera, va a tener una tercera bola Ander de partido. Dani seguía intentando pegarle esa bola, es la tercera bola que se le queda en la red. No está teniendo la oportunidad de volver a ponerse con ventaja para este 5-5. Sin embargo, Ander va a tener esta tercera bola de partido
Y vamos a ver si se cumple eso de la tercera bala vencida. Falla el primero Dani. Se le encogió ahí el brazo en esa bola que no acabó de pegarla. Y Ander pierde esa tercera bola de partido. Será una nueva oportunidad para Dani para volver a intentar coger esa ventaja e igualar a 5. Es Dios. Un resto, un poquito de suerte de Ander, que un golpe un poco raro, pero que le sirvió, porque finalmente consiguió abrir el ángulo y hacer esa bola imposible para Dani, que no consiguió llegar, le pilló a contrapié. Y Ander Tarrio, que tendrá una cuarta bola de partido. Y lo ganó Ander. Qué gran punto final, qué gran partido entre ambos, este 6-4 final. Totalmente rendidos. Y bueno, pues la emoción, ¿no? Los jugadores pues son personas, ¿no? Y bueno, pues al final pide disculpas también, Ander. Pero bueno, en la final que quedó, porque fue una grandísima final entre Ander Tarrio y Dani. Y bueno, pues nada más, tenemos que pasar al absoluto, o sea que vamos a cortar dentro de nada la emisión, no sin antes agradecer una vez más a la organización, a la federación por dejarnos estar aquí. Este streaming de Volvemos a Primera, con colaboración inestimable de emitimos.com y el patrocinio puntual en estas dos finales cadetes de VT Sports, que pues han arrimado ahí el hombro para poder hacer esto posible. Y pues muchas gracias por seguirnos en este final de esta emisión. Nos preparamos ya para la siguiente y vamos a cerrar el streaming, todos atentos, porque empezaremos en breve con las finales absolutas masculina y femenina.